www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Nosotros aquí una personalidad muy especial. Está con nosotros el licenciado Pedro Luis Castellano, que es el encargado de los programas especiales del gobierno, de la presidencia, y al mismo tiempo el responsable de este Plan Nacional de Alfabetización que ha sido tan elogiado por toda la sociedad. Gracias, Pedro Luis, por estar nuevamente en el Sol de la Mañana. Gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad de compartir. Es una noticia muy importante, pero déjame dar esta nota luctuosa. Okay. La tía de Rubén Bichara, sí, hermana del padre de Rubén Bichara, la señora Florencia Jiménez Montero, está siendo velada en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y va a ser sepultada hoy a las 4 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor. Pasa su resto, escúcheme, Castellano, que esa noticia que usted va a dar y lo que usted está haciendo es un asunto de la patria. Sí, pero debemos solidarizarnos con Bichara. Sí, claro, todo el apoyo a nuestro hermano Bichara. Porque lo interrumpí. Así es. Lo que usted está desarrollando es un asunto de la patria. Pedro Luis, lo que llama la atención, o sea, todo el mundo ha saludado, ha felicitado y está dispuesto a colaborar con este Plan Nacional de Alfabetización por lo que representa para la nación dominicana, erradicar el analfabetismo. Ayer en tu discurso tú hablabas de cómo se va a implementar y las metas que hay en un primer momento y cómo se va a ir desarrollando hasta lograr en el segundo año la erradicación total. ¿Cómo va a manejar? Una preocupación es cómo se va a manejar, o sea, cómo los brigadistas van a trabajar, con quién se van a comunicar, cómo va a ser eso. Alguien que quiera apoyar, ¿qué puede hacer? Porque todo el mundo está deseoso de alguna manera de participar en el plan. Sí, efectivamente, como tú dices, hay un ambiente muy positivo de todo el país y creo que eso hay que mantenerlo. Esa idea de que no es una intervención, un plan de un sector del país, de un partido, de una iglesia o de una universidad, sino que es de todas las universidades, de todos los partidos, de todas las iglesias, de todo el país. Es cierto, eso por supuesto, implica cierta complejidad organizativa. Pero estamos aprendiendo. Como país, estamos aprendiendo que podemos trabajar juntos por intereses que son comunes. Mira, ¿cómo se organiza? El plan se organiza, primero hay una junta nacional, luego están las juntas provinciales, luego las juntas municipales, incluso en algunos lugares hay juntas locales o juntas por distritos municipales, incluso en empresas, etcétera. Que se crearon especialmente para el plan. Para eso, sí. Fueron creadas en los últimos, ustedes saben que fueron 120 días del arduo trabajo organizativo. Todas estas juntas, una cosa importante, es que expresan esa pluralidad que antes señalábamos. Son juntas donde están todas las universidades, las iglesias, los parlamentarios, por ejemplo, los alcaldes presiden las juntas municipales. Todos sabemos que los alcaldes son de diferentes tendencias, etcétera, etcétera. Esa es la estructura organizativa principal, digamos, que organiza el voluntariado. Pero hay otra estructura que es la profesional, la que da apoyo al trabajo cotidiano, que por cada 10 núcleos de aprendizaje, un núcleo de aprendizaje es la unidad básica, es la célula básica del plan. O sea, es un conjunto de personas iletradas, de 10 a 15, con una persona que trabaja como alfabetizador. O sea, los núcleos van a ser de 10 a 15 letrados. Sí, eso no quiere decir que una persona que quiera alfabetizar a uno solo o a dos solos no puede hacerlo, Pero en ese caso no lo llamamos núcleos, es otra denominación. Pero cuando está organizado como núcleo son más o menos de 10 a 15 personas con una persona alfabetizadora que debidamente capacitada. Por cada 10 de estos núcleos, aproximadamente, en promedio, depende del lugar, depende del territorio, etcétera, pero en promedio, por cada 10 hay una persona que se llama animadora de aprendizaje. ¿Cuál es la función del animador? Esa función es clave. Fíjate que además de mantener animados, de tratar de mantener animados a los iletrados y a los alfabetizadores, porque es un proceso que dura entre 4 a 6 meses, tiene la responsabilidad de tratar de que si alguien no viene o deserta, buscarlo, averiguar qué está ocurriendo y además informar. Es nuestra unidad básica de información, son los animadores que alimentan el sistema de información, monitoreo y evaluación para la toma de decisiones gerenciales en todos los niveles. Bueno, por arriba de eso están los coordinadores a nivel municipal y a nivel provincial y a nivel nacional.
Esa es la estructura de seguimiento, digamos que esperamos que sea suficiente para garantizar el funcionamiento de un plan tan complejo. Pero lo más importante del plan no es eso, porque lo más importante es que no hay que andar empujando a la gente. Lo más importante es que la voluntad que está manifestando los distintos sectores del país implica un nivel de compromiso que no requiere andar detrás de la gente, sino al contrario, lo que necesita es que le ayudemos, que le apoyemos para que cumpla su función. Este grupo que comienza ya en esta primera etapa, ¿se supone que en qué tiempo estará ya alfabetizada? Sí, cada persona con la metodología que se ha definido, que se está usando, necesita de 4 a 6 meses para completar el programa, que son 24 lecciones, 24 temas, digamos. De 4 a 6 meses si usa 6 horas semanales. La recomendación técnica es que se hagan 3 sesiones de 2 horas cada semana, y con eso completa de 4 a 6 meses. Prácticamente todos deberían estar aprendiendo a leer, salvo que haya alguna dificultad especial personal que ya requiere un manejo específico, ¿no? La experiencia muestra eso, tanto a nivel nacional como internacional, de manera que un núcleo dura 6 meses. Y entonces, al cabo de esos 6 meses, ¿qué se hace con este grupo? Esas personas inmediatamente completan su programa. Bueno, hay un proceso de evaluación continua durante el programa y hay una evaluación al final que no es tanto un examen, sino lo que hace la evaluación es definir en qué nivel quedaron. Porque la idea es que ellos estimularlos y ofrecerles la oportunidad de que continúen estudiando la educación básica, que no se queden, o sea, en ese nivel. Que no es nada más alfabetizarse, sino es que una vez alfabetizados puedan continuar con la educación en el punto donde la hayan interrumpido. Exactamente. Si es que la tuvieron. O donde hayan quedado con la alfabetización, porque a diferencia de los niños, los adultos llegamos con una diversidad de experiencias. O sea, hay personas que a lo mejor no saben leer, pero son unas artistas sacando cuentas. O hay personas que aprenden muy rápidamente porque antes ya en su trabajo o en su vida cotidiana tenían experiencia de ese tipo de cosas. Entonces, va a haber personas que al concluir ese ciclo, digamos, inicial de 4 a 6 meses, estarán en condiciones de ingresar en el primer ciclo de la educación básica, otros irán al segundo. Pero otros no en el tradicional, quizás educación a distancia. Se llama modelo de educación básica flexible para adultos, que le permite, sin escolarizarse, o sea, sin tener que ir todos los días a clases, sin tener que ir a una escuela o a determinadas horas o a determinado lugar, sino en su propia casa o en el mismo grupo con el que aprendió a alfabetizarse, pueda continuar estudiando la educación básica. ¿Y los mismos alfabetizadores son los facilitadores de ese programa? No, ahí ya el Ministerio de Educación con los especialistas en educación de adultos le van a dar seguimiento. O sea, sería otro programa especial para eso. Es la continuación, ya eso es parte del plan, eso se está preparando, ya está preparado. Pero estamos preparados para continuar, digamos, en junio, porque esa es la preocupación, que si ellos no continúan, pierden lo aprendido. Estamos, y por lo menos el Ministerio de Educación es lo que nos ha estado trabajando también en los últimos meses preparando esa propuesta de educación básica flexible. Pero no solo. El Infotep, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, algunas universidades y algunas ONG han preparado capacitación laboral para ofertarle a estas personas una vez aprendidas. Porque sabe leer y escribir, que si no se prepare. Entonces tiene la opción de ir a alguna capacitación laboral. También es importante decir que el proceso de aprendizaje de la alfabetización no es solo aprender a leer y escribir, sino que en los materiales, en los textos, en las sesiones, va al mismo tiempo fortaleciéndose su conocimiento sobre sus derechos, sobre sus deberes, sobre la importancia de las organizaciones locales, sean la iglesia, sean las juntas, sean la comité, las asociaciones, los clubes, lo que son las organizaciones locales de su comunidad. Porque la idea es fortalecer ese tejido social a nivel local. Y un estímulo para eso es que, una vez organizados, pueden optar a pequeños microcréditos
de los que el Estado está desarrollando para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas. En fin, si ustedes se dan cuenta, no es solo aprender a leer y escribir, en realidad es un esfuerzo de inclusión social, es un esfuerzo de tratar de recuperar estos 850.000 personas que nunca tuvieron la oportunidad de ingresar al sistema educativo y se fueron quedando rezagados. Ese material didáctico. Perdóname, Melton, ¿se tiene un estudio, una referencia de la edad promedio de estas personas, de estas 850.000? Sí. Uno de los desafíos que tenemos es que en nuestro país, lo cual es distinto en algunos otros países que hicieron un esfuerzo similar. En nuestro país, el 30% de la población iletrada, según el censo, tiene 60 años o más. Wow, el 30%, la tercera parte. 30%. Y realmente por debajo de los 30 es que son años, esclavos. Son esclavos. Según la reflexión de Daniel, esas personas son sí, esclavos. No tienen libertad. Exacto, no tienen libertad. Esas son las cédulas que aparecen por ahí firmadas con 3X. Sí. Y cuando votan. Pero digo, mira, cuidado con eso. Los datos más importantes. Cuidado con eso, oye esto. Un tipo firmaba con 3X. Entonces uno que trabajaba con él le falsificó la 3X. Entonces, cuando el tipo fueron a hacer una comparación, dijo, yo firmo con 3X. Pero no con 3X así. Pero entre X y X hay media pulgada de cada uno. Y él lo hizo pegado. Esas no son las X. Oye, lo que tú dices, el desarrollo, el instinto que desarrolla con la preparación. Eso es bien interesante, José, esa anécdota, porque tenemos que convencernos de que los iletrados no son necesariamente personas intelectualmente discapacitadas. Exacto. O sea, son analfabetos, pero no son brutos. Exacto. Como el loco del 28, no ha utilizado la palabra analfabeto ni una vez. No se usa, es despectiva. Iletrado. Porque son la mayoría de estas personas, no la minoría, la mayoría de estas personas tienen enormes habilidades y capacidades que precisamente le han permitido sobrevivir de ellos adinerados en esa circunstancia. Y muchos que son felices, y no quiere que tú lo saques de su dice, yo le hice la pregunta de la edad porque Virgilio Reyes me escribió y me dice, por favor, preguntarle al director si el Plan Nacional tendrá un programa óptico, que es un tema que se identifica con los niños. Es muy interesante. No, acuérdense que no niños. Nosotros vamos a trabajar con personas de 15 adultos, años en adelante. Sí, jóvenes y adultos. Pero estamos previendo, fíjese, lo de la edad es muy importante porque si tenemos 30% de las personas iletradas por arriba de 60 años, es casi seguro que la gran mayoría de ellas van a necesitar lentes correctivos como para nosotros leer. acá, que solo el joven Melton, el joven La Luz y el joven Víctor no tienen lentes. Pero usan lentes para leer casi todo. Pero la mayoría no lo sabe. No lo sabe porque nunca leyó. Claro. Entonces no tuvo necesidad. Sí. Entonces, fíjense que hemos estado trabajando con, aquí este es otro ejemplo de solidaridad. Hemos estado trabajando con el Club de Leones y con la Iglesia de los Mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De los Santos de los Últimos Días. Ambas tienen programas mundiales en este campo. Y ambas han ofrecido, de hecho lo están haciendo. El presidente mundial del Club de Leones vino al país a esto. Tuvimos entrevistas con él, estuvimos revisando. ¿Se ofrecieron los lentes? Y ellos están haciendo una colecta mundial de lentes para reciclarlos, para donarlos. Igual los clubes de leones tienen un banco de lentes, un programa que se llama Sight First, que es de nivel internacional, y que están a nivel internacional ayudando y recolectando para fortalecer el Banco Nacional. También hemos estado en contacto con las asociaciones de oftalmólogos y optometristas que han ofrecido colaboración para, en caso que sea necesario, evaluar a algunas de estas personas. No podemos todavía garantizarlos, que los tenemos para ofertarlos gratuitos a todas las personas que lo necesiten. Pero sí sabemos que es un problema, que va a ser un problema, y estamos trabajando para encontrarle una solución que no signifique un costo para las personas. Pero ustedes no previeron que esa gente también podían que no vean y que las letras serían más grandes. Por ejemplo, en la cartilla de adultos de antes, las letras eran grandes. Son más grandes las letras de lo habitual, pero son hechas para el promedio de las personas iletradas. Una cosa importante, estamos trabajando en las primeras rondas, digamos, con el gran volumen. O sea, los que son lo común. Exacto. Lo común. No lo que tienen casos especiales. La mayoría de las personas. Sabemos que hay núcleos duros
que nosotros lo llamamos, en la estrategia le llamamos poblaciones con necesidades especiales. Entonces, para cada una de esas poblaciones estamos trabajando estrategias específicas. Voy a mencionar 3 ejemplos de esas poblaciones con necesidades especiales. 1, las personas que son sordas o ciegas, por ejemplo, o sea, que tienen discapacidades físicas importantes. Obviamente van a requerir intérpretes, van a requerir estrategias diferentes. Pero van a tener una oferta de educación. Entonces estamos trabajando con el Consejo como caso Nacional, especial. Con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ya estamos trabajando. Son parte del comité. Eso va a haber un lanzamiento público. Y los ciudadanos de origen haitiano, que ya son dominicanos. Otra población mencionar 3 ejemplos. Especiales. Otras son las personas privadas de libertad. Son también personas con necesidades. O sea, los presos también lo van a... Todos. También, otras son las personas... ¿Y el otro? Sí, las personas privadas de libertad, la mayoría son jóvenes. Ahí no hay el otro problema. Deben rendir más. Pero hay problemas de desplazamiento dentro del recinto por razones de seguridad. Sí, porque te atracan y te quitan la lapicera. Requieren estrategias distintas a las estrategias que usamos. Ya hemos trabajado. Un sitio neutral, estamos en eso con la Procuraduría, con la Pastoral Penitenciaria. Estamos trabajando esas estrategias y también habrá un lanzamiento público de esa estrategia. Y el tercer ejemplo de grupos especiales decía personas con discapacidad, presos y los haitianos. Las personas cuya lengua materna no es el español. Exacto. Porque la alfabetización en español y entonces ya empezamos a trabajar con organizaciones que tienen experiencia trabajando con personas cuya lengua materna no es el español. En este caso sería creol para los haitianos. Sí, es la mayoría de los que no tienen el español como lengua materna entre nosotros, pero no solo. Hay otros casos. De otros minorías. No, tú has hecho 8 y yo es una sola. Melton, mi amor, déjate de chisme. Te toca, Melton, ya. Adelante. Adelante. No, mira, lo que yo detecto, no, tú has hecho 8 preguntas y una sola. ¿Estás celoso? No. Estaba en el pico, me pasé 2 días sin preguntar. Tú eres hermana mía. Pero déjame preguntar. Mire, lo que yo detecto con lo que usted ha dicho es algo demasiado fuerte. Y creo que la deuda social es profunda. Si el 30% de los analfabetos en República Dominicana... Y letrados. Así que lo llaman, no es analfabeto. Y letrados. Sí, ahora de que internos, son presos. Bueno, pero iletrados, con analfabetos suena feo. Está bien. Los iletrados son el 30%. Perdón, Melton, tú sabes lo que significa, tú sabes el valor que tiene saber el significado de ser analfabeto. Eso es un ejercicio intelectual. Sí, pero no le digamos analfabeto, sino iletrado. O sea, analfabeto es feo porque tú lo percibes feo. No, pues analfabeto es un concepto. Sí, pero soy feo. Pero soy despectivo. Soy despectivo. Hay un principio y un fin. Al contrario, eso está bien, eso está bien. Es como antes inválido, no es inválido, es discapacitado. O sea, es una forma como de... quiera no camina o camina. Sí, pero es una forma de tratarlo con más cuidado. El caso es, bueno, yo soy directo, entonces, los analfabetos son el 30% pasan de 60 años. O sea, tenemos 60 años de atraso y de deuda social que no habíamos atendido a ese sector. Porque si son analfabetos, después de 60 años, hoy, ¿qué pasó en esos 60 el modelo Balaguerista en la República Dominicana? El modelo Balaguerista. No tuvieron la oportunidad. No le dieron. Vamos a ser más específicos, Hubo una responsabilidad de quienes dirigieron el Estado. Que se evadió. ¿Quién dirigió el Estado en esa? El modelo balaguerista, que permeó el país durante los 12 años, después lo permeó con Leonel y después con Hipólito y después volvió con Leonel. Todo el modelo balaguerista. Que no cree en la educación porque no se ve. Claro. Una pregunta. Claro. No se ve. Balaguer decía, yo no invierto en educación, eso no se ve. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.